En este vídeo vamos a hablar de las redes neuronales convolucionales o redes CNN. En los problemas que hemos tratado hasta ahora en la asignatura o los que hemos utilizado de ejemplo, siempre teníamos a la entrada pues datos numéricos simples, sencillos, o también pues a la salida. En los últimos vídeos hemos complicado ligeramente las cosas y los datos de entrada típicamente pues eran secuencias de algún tipo, normalmente texto, pero como decíamos en vídeos anteriores, pues también podían ser secuencias de audio o cualquier tipo de secuencias. Pero hay un campo que todavía no hemos explorado y es el campo de la visión por computador. Es decir, es posible o podemos de alguna forma hacer que las redes neuronales profundas en nuestro caso sean capaces de ver. Bueno, si queremos conseguir que una red profunda sea capaz de ver, esa red ha de cumplir tres propiedades básicas que son esas tres que veis ahí: la localidad, la invarianza al movimiento y la composición jerárquica. Cuando hablamos de localidad nos referimos a que la red tiene que ser capaz de, a partir de una imagen de entrada, por ejemplo esta que veis aquí, donde básicamente lo que tenemos es una imagen en blanco y negro de tamaño 10 por 10, ¿vale? Ahí veis cada uno de los píxeles indicados con un cuadrado, donde básicamente tenemos un dígito escrito a mano, ¿vale? Tenemos el dígito 9, por tanto eso sería una imagen del dígito 9. Pues en ese caso, como decíamos, la localidad, la propiedad de la localidad, básicamente lo que busca es que la red sea capaz de, a partir de una imagen de entrada como esa, detectar las características que componen al objeto que he representado en la imagen. Por ejemplo, pues ahí veis que ese 9, pues si la red es buena, si es capaz de ver correctamente y tiene localidad, pues tiene que darse cuenta de que esa imagen, ese 9, está compuesto pues por curvas que van de la parte inferior hacia la parte derecha, que van de la parte izquierda hacia la parte inferior, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos estos componentes que componen, valga la redundancia, el objeto de la imagen, por ejemplo, pues este lo podemos encontrar aquí, sería este mismo de aquí, esta de aquí pues estaría aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa propiedad de localidad es muy deseable porque al final esas características que componen a este objeto luego nos pueden servir en el futuro para detectar otro tipo de objetos. Por ejemplo, imaginad que ahora el número que tenemos en la imagen de entrada, en vez de ser un 9, es un 8, ¿vale? Por tanto, esta parte la tendríamos también de color negro. Pues esas propiedades o esas características que hemos detectado nos sirven también para ese número 8, ¿vale? Porque vamos a tener también esta esquina, esta también, ¿vale? Esta también, y probablemente pues esta y esta también, ¿vale? Por tanto, la idea es eso, es detectar con la localidad las características que componen a un objeto. La segunda propiedad que es deseable es la que se conoce como invarianza al movimiento, ¿vale? Simplemente aquí lo que buscamos es que si una red es buena o es capaz de tratar las imágenes correctamente, alterar ligeramente la imagen de entrada no tendría que afectar al resultado de la red, es decir, a la salida de la red. Pues yo, por ejemplo, si lo que busco es crear una red que a partir de una imagen de un dígito me resuelva un problema de clasificación, donde la salida de mi red va a ser pues un vector de tamaño 10, ¿vale? Donde pues tener un 1 en la primera posición indica que este dígito es un 0, tener un 1 en la segunda implica que este dígito es un 1 y así sucesivamente. Si yo quiero resolver ese problema en concreto, modificar ligeramente la imagen de entrada, ¿vale? Sin cambiar el objeto, como veis siempre tenemos un 9, pero unas veces está pues más arrimado hacia esta esquina, otras veces más hacia esta otra, etcétera, etcétera. Eso no debería modificar la salida. Siempre debería dar un 1 en la posición, pues en este caso 10, ¿vale? Para este dígito 9. Por tanto, esa es una propiedad también muy importante y muy deseable en una red capaz de ver. Y la última propiedad deseable es la composición jerárquica, es decir, combinar las características simples, las que ya hemos aprendido, que comentábamos aquí al inicio, combinarlas y más adelante en la red, cuando nos vamos acercando a la salida, a esa capa, en este ejemplo que poníamos, a esa capa de tamaño 10 que nos da las clases a la que puede pertenecer la imagen de entrada,
pues cuanto más nos vayamos acercando hacia esa salida, la red tiene que aprender cosas más complejas, ¿vale? Características más complejas que surgen de componer las características simples que habíamos aprendido antes, ¿vale? Por tanto, pues en capas iniciales, como iremos viendo, la red aprende estas características simples que ya vimos, pero más adelante, según vamos concatenando capas, que como digo ya veremos más adelante qué tipo de capas son, pues tiene que aprender cosas más complejas, ¿vale? Por ejemplo, pues esta primera característica simple detecta esquinas, ¿vale? Que se sitúan normalmente arriba a la izquierda, pero si combinamos esa característica simple con esta otra, y con esta otra, y con esta otra, ¿vale? Pues esta otra característica más compleja, pues nos permite detectar, pues eso, como veis ahí, pues cuadrados sin relleno, ¿vale? Vacíos en el centro. Pero veis que surge como combinación de características simples. Pues esa sería la última propiedad, digamos, deseable en una red capaz de ver. Para entender cómo funcionan las redes convolucionales que veremos en este vídeo, es bueno entender primero cómo funciona la visión de los seres humanos o de los mamíferos. En este caso, pues es muy destacable el trabajo que hicieron estos dos investigadores, Hubble y Wiesel, por el cual recibieron el premio Nobel, como veis ahí, en 1981. Y en ese trabajo que hicieron estos investigadores, básicamente lo que detectaron es las señales que se activaban en el cerebro, en este caso pues de un mamífero, como veis, cuando se le ponía enfrente de un estímulo, ¿vale? Al final detectaron qué partes del cerebro y cómo funcionaban, pues eran las que se activaban ante un estímulo visual, ¿vale? Por tanto, ese trabajo, pues digamos que fue muy importante en la época y es, digamos, pues parte fundamental de las redes convolucionales que veremos en este tema. En 1980, un poco antes de que recibieran el premio Nobel Hubble y Wiesel, Fukushima, utilizando pues, el trabajo que habían hecho estos investigadores, básicamente propuso una forma de implementar ese modelo del sistema nervioso, pero utilizando ya redes neuronales, ¿vale? Las redes neuronales, como sabéis, existen ya desde hace muchos años, lo que pasa que ahora, pues, gracias a las capacidades de cómputo que tenemos, pues, son más utilizadas y más famosas que antes, pero pues existen hace muchos años. Entonces, en el 80, como veis ahí, pues Fukushima propuso esta red neuronal donde básicamente, como decíamos, implementa ese modelo jerárquico del sistema nervioso. Estaba creado ese sistema a partir de convoluciones, ¿vale? Las convoluciones son una pieza muy importante de este sistema o de esta red neuronal y luego veremos lo que significan o cómo funcionan. Y esta red ya era capaz de detectar composiciones jerárquicas, ¿vale? Que si recordáis, al inicio decíamos que era una de esas propiedades deseables que tiene que tener una red capaz de ver. El problema que tenía esta red, ¿vale? A pesar de que tenía pues muy buenas contribuciones, es que tenía un algoritmo de entrenamiento pues muy ineficiente, ¿vale? Por tanto, pues digamos que era capaz de alguna forma de ver, pero de una forma pues muy lenta o que costaba mucho entrenar. Por tanto, pues no era factible utilizar ese tipo de redes. Más adelante, 10 años más tarde, en el 90, Yann LeCun, que ya hablamos de él en la introducción, que además recibió un premio Princesa por estas contribuciones en concreto, lo que hizo fue entrenar una red convolucional, como la que veíamos antes de Fukushima, pero consiguió hacerlo utilizando backpropagation, algoritmo que ya conocéis, que es el que utilizamos para entrenar redes neuronales, y por tanto, pues esa parte, ese problema que tenía el modelo de Fukushima, que tenía un algoritmo muy ineficiente de entrenamiento, pues se vio solucionado, ¿vale? Y en ese caso, pues la red que propuso Yann LeCun, que es esta que veis aquí representada, que se conoce como LeNet, pues el objetivo que tenía era un poco el mismo que vimos al principio de este vídeo. A partir de un dígito, ¿vale? Una imagen de un dígito en blanco y negro, pues en este ejemplo que veis aquí, el dígito 0, un dígito escrito a mano, ¿vale? Por una persona. La idea era ser capaz de clasificar ese dígito en si era un 0, si era un 1, etcétera, etcétera, ¿vale? Una multiclasificación de tamaño 10. Entonces, en ese ejemplo ya veis que pues está activada la neurona de la primera posición porque el dígito de la entrada es un 0, ¿vale? Y aquí veis lo que va aprendiendo
la red a lo largo de su arquitectura, ¿vale? Aquí estaría la entrada, aquí abajo, y aquí estaría la salida, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues Yann LeCun abogó en ese caso por hacer una red que fuese aprendiendo características desde el principio hasta el final, ¿vale? En todas las partes de la arquitectura.